Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks de Missouri. Antes de empezar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y la hora exacta en que escuchan esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Los altos pinos de las montañas Ozark han sido testigos de innumerables historias a lo largo de generaciones, pero pocas tan desconcertantes como lo que ocurrió en el invierno de 1915. Ubicado entre las colinas del sur de Missouri, en una región donde la niebla se aferra a los valles y la luz del sol lucha por penetrar el denso dosel del bosque, el caso de Clara Caldwell sigue siendo uno de los capítulos más inquietantes, pero menos conocidos, de la historia científica estadounidense. 18 de diciembre de 1915. Una mañana de frío intenso en el condado de Shannon, Missouri. La casa de la familia Caldwell se alzaba aislada en una cresta con vistas al río Jacks Fork, a unas 7 millas del pueblo más cercano, Eminence. El sheriff Thomas Lawson fue llamado a la propiedad después de que los vecinos reportaran no haber visto ninguna actividad durante casi 2 semanas. Lo que descubrió desconcertaría a la comunidad científica durante décadas. Clara Caldwell, de 12 años, fue encontrada sola en la casa familiar, rodeada de cuadernos llenos de ecuaciones matemáticas y dibujos científicos que los expertos describirían más tarde como imposibles de producir para alguien de su edad y educación. Sus padres, Robert y Mary Caldwell, no estaban por ninguna parte. La casa estaba inmaculada. No había signos de lucha ni evidencia de juego sucio, solo una niña con un conocimiento inexplicable que parecía haberse materializado de la noche a la mañana, y unos padres que habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante no es solo la desaparición, sino lo que se descubrió en esos cuadernos y cómo el caso Caldwell desafió nuestra comprensión de la cognición humana, la memoria y los límites de lo que consideramos posible. Algunos registros sugieren que la historia de Clara representa un fenómeno que la ciencia aún lucha por explicar: la adquisición repentina de conocimiento sin una fuente discernible. Antes de profundizar en este inquietante caso, cabe señalar que gran parte de lo que sigue proviene de fuentes fragmentadas. Informes del sheriff del condado de Shannon, evaluaciones médicas realizadas en el Hospital Estatal de Missouri número 4, y fragmentos de artículos académicos escritos por investigadores que entrevistaron a Clara entre 1915 y 1918. Muchos de estos documentos fueron sellados más tarde, y algunos, según los informes, fueron destruidos en un incendio en el juzgado en 1947. Lo que queda son entrevistas transcritas, recortes de periódicos y el testimonio de quienes se encontraron con Clara en los años posteriores a la desaparición de sus padres. Este es el relato documentado de Clara Caldwell, la niña cuya mente se convirtió en un recipiente para un conocimiento que nadie podía explicar, y el terrible precio que conllevaba. La familia Caldwell llegó al condado de Shannon en la primavera de 1913. Robert Caldwell, un exingeniero de ferrocarriles de San Luis, había heredado una modesta propiedad de un tío lejano. Según los registros del condado, la familia se mantuvo reservada, pero no fue considerada inusual por los estándares locales. Robert ocasionalmente trabajaba en empleos ocasionales en Eminence, mientras que Mary vendía conservas y colchas en la tienda general. Clara, su única hija, fue descrita por la maestra de la escuela local, la señorita Eleanor Whitman, como tímida pero inteligente, con una aptitud particular para la aritmética. Nada en los antecedentes de la familia sugería algo extraordinario. Robert tenía una educación básica, habiendo completado 8 grados antes de trabajar en los ferrocarriles. Mary tenía un poco más de educación y había trabajado brevemente como dependienta de tienda en San Luis antes de casarse. Clara asistía a la escuela de una sola aula en Eminence cuando el clima lo permitía, un viaje de 7 millas que se hizo cada vez más raro a medida que se acercaba el invierno a fines de 1915. Según las entrevistas con los vecinos realizadas por el sheriff Lawson, los Caldwell eran reservados pero agradables. Hiram Jenkins, cuya granja se encontraba a 1 milla de la propiedad de los Caldwell,
Le dijo al sheriff. No eran del tipo que se unía mucho a los asuntos de la ciudad, pero Robert ayudaba si alguien necesitaba una mano extra para levantar un granero o algo así. Mary hacía las mejores conservas de moras del condado. La niña era callada. Siempre tenía la nariz metida en un libro cuando la veías. La modesta cabaña de la familia tenía 3 habitaciones, una sala principal con cocina y 2 pequeños dormitorios. Se calentaba con una sola estufa de leña y se iluminaba con lámparas de queroseno. No había electricidad tan lejos en los Ozarks en 1915. La propiedad incluía un pequeño granero, un gallinero y un huerto. Según todos los relatos, los Caldwell vivían de forma sencilla pero cómoda, lo que hace que los acontecimientos de diciembre de 1915 sean tan desconcertantes es la total normalidad que los precedió. No hubo informes de visitantes extraños, compras inusuales o comportamiento peculiar. El último avistamiento confirmado de Robert y Mary Caldwell fue el 4 de diciembre de 1915, cuando Robert compró suministros en la tienda general de Wilson en Eminence. El libro de contabilidad de la tienda, conservado en la Sociedad Histórica del Condado de Shannon, enumera sus compras: harina, café, azúcar, queroseno y una libreta de papel. El dueño de la tienda, Elias Wilson, le dijo más tarde al sheriff Lawson que Robert parecía perfectamente normal ese día. Quizás un poco preocupado por la próxima nieve, pero nada que llamara la atención. Mencionó que Robert había dicho que Clara se había dedicado a sus estudios con un vigor inusual y había pedido más papel para sus tareas escolares. Fue la última vez que alguien en el pueblo vería a Robert Caldwell. Durante casi 2 semanas, nadie de la familia Caldwell vino al pueblo. Esto no era del todo inusual durante los meses de invierno, cuando los caminos de tierra se volvían casi intransitables después de una fuerte nevada. Pero cuando el humo dejó de salir de su chimenea a pesar del frío intenso, el vecino Hiram Jenkins se preocupó lo suficiente como para alertar al sheriff Lawson. Lo que encontraron en la casa de los Caldwell esa mañana de diciembre se convertiría en la primera página de uno de los casos más inquietantes e inexplicables en la historia de la región. Un caso que permanece abierto en los polvorientos archivos del condado de Shannon hasta el día de hoy. El camino a la cabaña de los Caldwell serpenteaba a través de un denso bosque de pinos, cruzando el río Jack's Fork a través de un estrecho puente peatonal. El sheriff Lawson y Hiram Jenkins llegaron alrededor de las 10 arientero del 18 de diciembre, después de un difícil viaje a través de casi 2 pies de nieve. Jenkins describiría más tarde la escena en una declaración jurada que aún existe en los registros del condado. Algo se sintió mal en el momento en que cruzamos ese puente. No había huellas en la nieve, ni humo, ni sonido, ni siquiera pájaros. Solo esa cabaña sentada allí como si estuviera conteniendo la respiración. El sheriff Lawson llamó repetidamente sin obtener respuesta. La puerta estaba sin llave, algo inusual para esa zona aislada. Dentro de la casa hacía frío, pero estaba inmaculadamente limpia. La estufa de leña en la sala principal contenía solo ceniza, sin brasas activas. Una taza de té medio vacía estaba sobre la mesa, con el contenido congelado. No había signos de lucha, ni evidencia de una partida apresurada. La ropa de Robert y Mary todavía colgaba de los ganchos junto a la puerta. Sus pocos objetos de valor, el broche de plata de la madre de Mary, el reloj de bolsillo de Robert, permanecían en el manto de la chimenea. En el dormitorio principal, la cama estaba hecha con sábanas ajustadas como en un hospital, como si nadie hubiera dormido en ella durante días. Las botas de trabajo de Robert estaban junto a la cama. El cepillo de Mary yacía en una pequeña mesa de tocador, con mechones de cabello oscuro todavía atrapados en las cerdas. Fue en la habitación de Clara donde el sheriff Lawson hizo el descubrimiento que confundiría a los expertos durante las siguientes décadas. La niña estaba sentada en un pequeño escritorio junto a la ventana, viva, pero en lo que el sheriff describió como un estado de trance. No respondió a las preguntas, ni pareció registrar su presencia. Su habitación estaba caliente, el único espacio cálido en la casa, aunque no había fuego en ninguna estufa o chimenea. Las paredes del pequeño dormitorio de Clara estaban cubiertas con dibujos, ecuaciones y diagramas, cientos de ellos, algunos pegados, otros dibujados directamente en las paredes de madera.
Su escritorio estaba lleno de cuadernos con densa escritura y fórmulas matemáticas complejas. El sheriff Lawson, que solo tenía una educación básica, no podía entender lo que estaba viendo, pero sabía lo suficiente como para reconocer que estos no eran los garabatos de una niña de 12 años típica de la zona rural de Missouri. Lo más inquietante de todo eran las manos de Clara, manchadas de tinta hasta las muñecas, como si hubiera estado escribiendo continuamente durante días. Cuando el sheriff le tocó suavemente el hombro, se giró lentamente, sus ojos se enfocaron con aparente dificultad y pronunció las palabras que se registrarían en su informe oficial. Se han ido. Tuvieron que irse. Los números necesitaban espacio. El sheriff Lawson inmediatamente envió a Jenkins al pueblo a buscar al médico mientras él permanecía con Clara. En su informe señaló que la niña finalmente se volvió más receptiva, aceptando agua pero rechazando la comida. Continuó escribiendo en sus cuadernos, deteniéndose solo cuando era interrumpida directamente. Cuando se le preguntó por sus padres, solo repetía: tuvieron que hacer espacio. El doctor William Hayes llegó de Eminence esa noche. Su informe médico, presentado ante el secretario del condado y luego referenciado en artículos académicos, describió a Clara como físicamente sana, pero mentalmente alterada. Su pulso, temperatura y reflejos eran normales, pero su comportamiento no lo era. La niña exhibe una concentración singular en notaciones matemáticas y científicas que superan mi capacidad de comprensión, escribió el doctor Hayes. Habla claramente cuando se le dirige, pero regresa inmediatamente a sus cálculos cuando no se le pregunta. Lo más preocupante es su aparente falta de angustia por la ausencia de sus padres. El doctor Hayes hizo arreglos para que Clara fuera llevada a su casa en Eminence esa noche, mientras el sheriff Lawson y varios ayudantes registraban la propiedad y los bosques circundantes en busca de cualquier señal de Robert y Mary Caldwell. No encontraron nada, ni huellas en la nieve, ni evidencia de violencia, ni indicios de a dónde pudo haber ido la pareja o qué pudo haberles pasado. El misterio de los Caldwell solo acababa de comenzar a desarrollarse. Lo que siguió desafiaría los límites de la comprensión científica y revelaría algo mucho más inquietante que un simple caso de personas desaparecidas. En los días siguientes, al descubrimiento de Clara, el sheriff Lawson organizó búsquedas en áreas cada vez más amplias alrededor de la propiedad de los Caldwell. Equipos de hombres de Eminence y las comunidades vecinas peinaron los densos bosques, dragaron secciones del río Jack's Fork y revisaron minas abandonadas y cuevas que salpicaban el paisaje de los Ozarks. Nunca se encontró rastro de Robert o Mary Caldwell. Mientras tanto, Clara permaneció en la casa del doctor Hayes bajo observación. La esposa del médico, Judith Hayes, llevaba un diario del comportamiento diario de Clara. Estas entradas, presentadas más tarde como evidencia en la investigación, describen a una niña que dormía muy poco, comía mecánicamente cuando le ponían comida delante y pasaba casi cada momento despierto escribiendo o dibujando. Lasra. Hayes señaló que Clara usaba cualquier superficie disponible: papel, páginas arrancadas de libros, incluso las paredes, si no se le proporcionaban suficientes materiales de escritura. 21 de diciembre de 1915. Clara llenó 7 libretas hoy con lo que William dice que parecen ser matemáticas avanzadas y fórmulas científicas. Cuando le pregunté dónde había aprendido esas cosas, me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No las aprendí, dijo. Simplemente están ahí ahora. La niña no muestra angustia por sus padres. Lo que me preocupa mucho es como si los hubiera olvidado por completo, o peor, ve su ausencia como algo intrascendente. La noticia del extraño caso se extendió rápidamente por el condado de Shannon y más allá. El 23 de diciembre, el profesor James Morgan de la Universidad de Missouri llegó a Eminence, habiendo viajado desde Columbia, después de enterarse del caso por un colega con familia en la zona. Matemático con interés en los prodigios, Morgan se mostró inicialmente escéptico ante los informes sobre una chica del campo que de repente mostraba un conocimiento científico avanzado. Su escepticismo se desvaneció al conocer a Clara. En una carta a su jefe de departamento,
publicada más tarde en la revista académica de la universidad, Morgan escribió: «Lo que presencié hoy desafía toda explicación racional. La niña, sin acceso a educación o materiales avanzados, está produciendo un trabajo en los campos de la geometría no euclidiana, las ecuaciones diferenciales y lo que parece ser física teórica, que desafiaría a nuestros estudiantes de posgrado más destacados». Morgan pasó 3 días revisando los cuadernos de Clara. Con el permiso del sheriff Lawson, quien había sido nombrado su tutor temporal, se llevó varias páginas a la universidad para su análisis. Expertos en varios campos científicos confirmaron que el trabajo no solo era legítimo, sino que contenía varios enfoques novedosos para problemas existentes en física y matemáticas. Lo más inquietante era la aparente falta de comprensión de Clara sobre cómo llegó a poseer este conocimiento. Cuando el profesor Morgan la interrogó directamente, ella respondió con una sencillez desconcertante: «Me quedé dormida y cuando me desperté los números estaban ahí. Son tan ruidosos ahora». Necesitaban más espacio. A principios de enero de 1916, el caso de Clara había atraído la atención de las comunidades científicas y médicas de todo el Medio Oeste. La búsqueda de sus padres se había reducido, ya que la mayoría de los lugareños creían que la pareja se había encontrado con un accidente en el desierto o había abandonado a su hija por razones desconocidas. Ninguna de las teorías explicaba la transformación en la propia Clara. El 12 de enero de 1916, por recomendación tanto del doctor Hayes como del profesor Morgan, Clara fue transferida al Hospital Estatal de Missouri en Emera 4, en Farmington, para una evaluación más completa. Los registros de admisión conservados en los archivos estatales enumeran su condición como alteración mental aguda de origen desconocido con manifestaciones sonámbulas. Lo que siguió fue una serie de exámenes y pruebas que solo profundizarían el misterio que rodeaba a Clara Caldwell y plantearían preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la conciencia humana, el conocimiento y lo que podría suceder cuando algo fuera del Evo, nuestra comprensión, se aloja en una mente humana. El viaje de Eminence a Farmington duró casi 2 días en carreta y tren en la nieve de enero. Clara estuvo acompañada por el sheriff Lawson y el doctor Hayes. Según las notas de Hayes del viaje, Clara se mantuvo dócil, pero continuó escribiendo siempre que fue posible. Durante la parte del viaje en tren, llenó 14 páginas con ecuaciones. Cuando Hayes le preguntó qué estaba calculando, ella respondió: «El movimiento del tren. Las vibraciones tienen patrones. Necesito registrarlos». El Hospital Estatal de Missouri, Emera 4, establecido en 1903, era considerado una de las instalaciones de salud mental más progresistas de su tiempo. Bajo la dirección del Dr. Franklin Pierce, el hospital adoptó un enfoque científico de la enfermedad mental, intentando clasificar y comprender las condiciones en lugar de simplemente confinar a los pacientes. Los registros de admisión de Clara indican que fue colocada en la sala de niños bajo la supervisión directa de la Dra. Eleanor Reed, una de las pocas psiquiatras femeninas que ejercían en Missouri en ese momento. Las detalladas notas del caso de la Dra. Reed proporcionan la documentación más completa de la condición de Clara durante los primeros meses de 1916. La paciente exhibe habilidades cognitivas extraordinarias en dominios específicos: matemáticas, física, astronomía, sin formación previa o exposición a conceptos avanzados en estos campos. Físicamente, parece normal para su edad y desarrollo. Los exámenes neurológicos básicos no revelan anomalías. Está orientada en persona y lugar, pero parece tener una percepción alterada del tiempo, a menudo incapaz de distinguir entre el pasado reciente y el pasado lejano. La Dra. Reed realizó una serie de entrevistas con Clara, cuyas transcripciones se conservaron en los archivos del hospital hasta que, según los informes, fueron clasificadas y retiradas por funcionarios del gobierno en 1954. Sin embargo, copias de algunas sesiones permanecieron en los documentos personales del profesor Morgan, que fueron donados a los archivos de la Universidad de Missouri después de su muerte en 1948. En una sesión particularmente reveladora de febrero de 1916, la Dra. Reed
Intentó comprender el origen del conocimiento de Clara. Clara, ¿puedes decirme cómo sabes estas cosas sobre las que escribes? Clara, te dije que simplemente están ahí ahora. Reed, pero estas son ideas complejas que la mayoría de los adultos no entienden. Tú no sabías estas cosas antes de diciembre, ¿correcto, Clara? Clara, antes de la noche fría, antes de que se fueran. Reed, tus padres. Clara, tuvieron que hacer espacio, se estaba llenando. Reed, ¿qué se estaba llenando, Clara? Clara, pausa larga. Mi cabeza, pero ya no es solo mi cabeza, ahora baja por completo. A veces puedo sentirlo en mis dedos de las manos y de los pies. El saber. Reed, pasó algo en esa noche fría, Clara. Clara, el cielo se abrió, no para todos, solo para mí. Se vertió como agua, excepto que no estaba mojado. Era espeso y pesado, como miel, pero más afilado. Ellos trataron de detenerlo, no pudieron. ¿Quién trató de detenerlo, Clara? Clara, se agita. Ellos lo hicieron, pusieron sus manos en mi cabeza, oraron, lloraron, pero seguía viniendo y no había suficiente espacio para todos nosotros. Las notas de la Reed, después de esta sesión, indican su creciente preocupación. La paciente parece estar describiendo algún tipo de episodio disociativo o brote psicótico. Sin embargo, sus funciones cognitivas permanecen intactas. Lo más inquietante es su continua implicación de que la desaparición de sus padres estuvo de alguna manera relacionada con su repentina adquisición de conocimiento. Si bien dudo en dar crédito a tal sugerencia, el momento no puede ser ignorado. A lo largo de febrero y marzo de 1916, Clara fue sometida a numerosas pruebas diseñadas para verificar la autenticidad de su conocimiento y determinar su fuente. Profesores de la Universidad de Washington en San Luis, la Universidad de Missouri e incluso 2 investigadores de la Universidad Johns Hopkins viajaron a Farmington para evaluar su caso. Cada experto se fue con más preguntas que respuestas. Clara podía resolver problemas matemáticos complejos sin mostrar su trabajo. Podía dibujar cartas astronómicas detalladas de sistemas solares aún no descubiertos. Demostró conocimiento de principios físicos que, si bien eran consistentes con la teoría existente, se extendían a áreas aún no exploradas por la comunidad científica de 1916. Lo más notable fue que, cuando se le presentaban revistas científicas en alemán, francés o ruso, idiomas que nunca había estudiado, Clara podía identificar errores en las formulaciones matemáticas, aunque no podía traducir el texto en sí. Como señaló un investigador, es como si tuviera acceso al lenguaje puro de las matemáticas y la física sin filtrar por las construcciones lingüísticas humanas. Para abril de 1916, el caso de Clara había atraído la atención de la prensa nacional. El St. Louis Post-Dispatch publicó una historia en primera plana titulada La niña milagrosa de Missouri, la chica que sabe demasiado. Si bien el artículo se centró en los aspectos sensacionales de las habilidades de Clara, mencionó casi como una idea tardía la aún sin resolver desaparición de sus padres. Esta publicidad trajo una atención no deseada al tranquilo hospital. El doctor Pierce señaló en su registro administrativo que varias personas que afirmaban representar intereses científicos, religiosos e incluso militares comenzaron a aparecer solicitando acceso a Clara. A la mayoría se les negó, pero los registros indican que el 22 de abril de 1916, a 2 hombres que se identificaron como representantes del Departamento de Guerra, se les concedió una entrevista privada con Clara. No existe una transcripción de esta reunión en los registros públicos. Sin embargo, lo que sí está documentado es que poco después de esta visita, la condición de Clara comenzó a deteriorarse de una manera que agregaría otra capa de perturbación a un caso ya inquietante. La primavera de 1916 marcó un punto de inflexión en el caso de Clara. Las notas de la Reed de finales de abril documentan los primeros signos de deterioro físico. La paciente se queja de dolores de cabeza que aumentan de gravedad cuando intenta escribir o calcular. Los episodios de hemorragias nasales han comenzado, particularmente después de periodos de intensa actividad cognitiva. Para mayo, la producción matemática de Clara había disminuido significativamente,
aunque lo que sí producía fue descrito por los expertos visitantes como cada vez más abstracto y complejo. El profesor Morgan, que continuaba visitándola regularmente, escribió que su trabajo se había movido más allá de los marcos matemáticos establecidos hacia algo que solo puedo describir como un nuevo lenguaje de números y espacio. Mientras tanto, la condición física de Clara continuó decayendo. Los registros del hospital indican una rápida pérdida de peso a pesar de una dieta controlada. Su sueño se volvió errático y las enfermeras informaron que a veces se mantenía despierta durante 50 o 60 horas seguidas, escribiendo continuamente, para luego colapsar en un sueño profundo por períodos similares. Durante estas fases de sueño profundo, el personal notó que su temperatura corporal descendía significativamente, a veces hasta 94 grado F, 34, 4 C. Lo más preocupante fueron los cambios en el comportamiento de Clara. La niña dócil y cooperativa fue reemplazada por alguien cada vez más agitado y a veces hostil. Ladra. Reed documentó un incidente a principios de junio en el que Clara se enfureció después de que una enfermera le quitara algunos de sus papeles para archivarlos. La paciente se abalanzó sobre la enfermera Sullivan con una fuerza inesperada, arañándole la cara y los brazos mientras gritaba: «No están terminados. El patrón no está completo». Se necesitaron 2 camilleros para sujetarla, después de lo cual se desmayó y permaneció inconsciente durante casi 14 horas. Al despertar, no tenía ningún recuerdo del incidente y reanudó sus cálculos como si nada hubiera pasado. Durante este periodo, Clara comenzó a hablar de visitantes que venían a su habitación por la noche. El personal del hospital inicialmente desestimó estas afirmaciones como alucinaciones, pero la enfermera de noche, Martha Cunningham, registró una entrada inquietante en el registro de la sala el 14 de junio de 1916. Revisé a la paciente CC a las 2:15 a.m. después de escuchar voces de su habitación. La encontré sentada en la cama, aparentemente conversando con una silla vacía al lado de su cama. Hablaba en lo que sonaba como latín o algún idioma similar que no reconozco, intercalado con números y términos que no podía entender. Cuando me notó, se detuvo a mitad de la frase y dijo con perfecta claridad: «Están midiendo cuánto queda. Ya no es suficiente». Revisé toda la sala y los terrenos. No había personas no autorizadas presentes. Para julio de 1916, Ladra. Reed había comenzado a considerar una posibilidad inquietante, una que dudaba en incluir en los registros oficiales, pero que confió al profesor Morgan en una carta personal encontrada entre sus papeles. Me veo obligada a considerar si cualquier conocimiento o habilidad manifestada en Clara podría estar consumiéndola físicamente. La correlación entre su producción cognitiva y el deterioro físico es demasiado fuerte para descartarla. Es como si su mente fuera un recipiente para algo demasiado vasto para que su forma física lo contenga. Esta teoría ganó apoyo cuando Ladra. Reed realizó un simple experimento. Durante una semana, a fines de julio, se le impidió a Clara, de manera suave pero firme, realizar cualquier trabajo matemático. Se le retiraron sus materiales de escritura y se la involucró en actividades normales para una niña de su edad: juegos sencillos, lectura de ficción, paseos al aire libre cuando el clima lo permitía. Durante este periodo, sus síntomas físicos mejoraron drásticamente. Su peso se estabilizó, los dolores de cabeza disminuyeron y no se registraron hemorragias nasales. Sin embargo, cuando se levantó la restricción, Clara volvió a sus cálculos con una intensidad renovada. En cuestión de horas, todos sus síntomas regresaron, peor que antes. Ladra. Reed escribió: «Parece que lo que la impulsa a buscar este conocimiento es más fuerte que su instinto de autoconservación». Cuando se le preguntó por qué continuaba a pesar del dolor, ella simplemente declaró: «Tiene que terminar. Están esperando por él». Para agosto de 1916, el personal del hospital se vio obligado a tomar decisiones difíciles con respecto al cuidado de Clara. Su deterioro físico se había vuelto crítico, con su peso cayendo a niveles peligrosos y los episodios de inconsciencia volviéndose más frecuentes. Sin embargo, los intentos de restringir su acceso a los materiales de escritura resultaron en una angustia tan extrema
que el doctor Pierce temió por su estabilidad mental, se llegó a un compromiso. A Clara se le permitiría escribir por periodos limitados cada día bajo supervisión. La esperanza era que este enfoque medido pudiera ralentizar su declive mientras la investigación sobre su condición continuaba. Pero a medida que el verano se convertía en otoño, se hizo cada vez más claro que algo tendría que cambiar si Clara Caldwell iba a sobrevivir. Ese cambio llegó en septiembre de 1916, de una fuente inesperada, y abriría otro capítulo inquietante, en este caso ya perturbador. El 7 de septiembre de 1916, una mujer llegó al Hospital Estatal de Missouri número 4, afirmando ser Elizabeth Caldwell, la hermana de Robert Caldwell de Illinois. Los registros del hospital indican que presentó documentación que confirmaba su identidad y relación con Clara, incluyendo fotografías familiares y correspondencia con Robert, que era anterior a la mudanza de la familia a Missouri. Elizabeth Caldwell fue descrita por el personal del hospital como una mujer bien vestida y educada de unos 40 años, de modales serenos, pero claramente angustiada por la condición de su sobrina. Después de revisar los archivos médicos de Clara, solicitó una reunión privada con el doctor Pierce y la Dra. Reed. El contenido de esta reunión no se registró en los documentos oficiales del hospital, pero el diario personal de la Dra. Reed, descubierto después de su muerte en 1962, contiene una entrada preocupante de ese día. Me reuní con E.C. sobre Clara. Lo que compartió me ha dejado profundamente inquieta. Según Elizabeth, la familia Caldwell tiene una historia de lo que ella llama episodios, instancias en las que miembros de la familia exhibieron conocimientos o habilidades inexplicables repentinos. El propio Robert aparentemente experimentó algo similar cuando era niño, aunque mucho menos extremo que el caso de Clara. Lo más inquietante es su afirmación de que 3 niños Caldwell anteriores murieron antes de llegar a la edad adulta, todos después de mostrar síntomas similares. Elizabeth cree que los padres de Clara huyeron a los Ozarks específicamente para aislarla de médicos o autoridades que pudieran interesarse en ella si ocurriera tal episodio. La pregunta sigue siendo, si el relato de Elizabeth es exacto, ¿dónde están Robert y Mary ahora? ¿Y por qué abandonarían a Clara después de hacer tanto para protegerla? A los pocos días de la llegada de Elizabeth, se hicieron arreglos para que Clara fuera dada de alta bajo la custodia de su tía. El informe final del Dr. Pierce indica que esta decisión fue influenciada por la salud en declive de Clara y la garantía de Elizabeth de que continuaría trabajando con profesionales médicos cerca de su casa en Springfield, Illinois. El informe también señala que Elizabeth presentó una carta aparentemente escrita por Robert Caldwell antes de su desaparición, nombrándola como tutora de Clara si algo les sucedía a él y a Mary. El profesor Morgan se opuso firmemente a la liberación de Clara, argumentando que se necesitaba más investigación y que trasladarla podría ser peligroso en su debilitada condición. Sus preocupaciones fueron desestimadas. El 12 de septiembre de 1916, Clara Caldwell dejó el Hospital Estatal de Missouri número 4 con Elizabeth, viajando en un automóvil privado a Illinois. Lo que sucedió en los años siguientes se ha reconstruido a partir de fuentes fragmentadas, correspondencia ocasional entre Elizabeth y la Dra. Reed, registros de instituciones médicas de Illinois y una investigación incompleta realizada por el profesor Morgan en 1922. Según las cartas enviadas a la Dra. Reed, Elizabeth llevó a Clara a una residencia privada en las afueras de Springfield, donde fue atendida por un médico, Thomas Blackwood, descrito como especialista en trastornos nerviosos. Bajo su cuidado, la condición física de Clara supuestamente se estabilizó, aunque nunca recuperó por completo su fuerza. Sus episodios de perspicacia matemática, según los informes, se volvieron menos frecuentes y menos intensos, permitiendo períodos de lo que Elizabeth describió como casi normalidad. En su última carta a la Dra. Reed, con fecha de marzo de 1918, Elizabeth escribió: Clara tiene días buenos ahora en los que parece una niña más. Se ha interesado en la jardinería y a veces puede pasar semanas enteras sin volver a sus cálculos.
El Dr. Blackwood cree que los episodios pueden cesar por completo a medida que madure. Nos atrevemos a esperar un futuro para ella, aunque tenemos cuidado de no exponerla a una estimulación indebida o al interés de aquellos que podrían buscar explotar su condición. Esta fue la última correspondencia conocida sobre la condición de Clara. Los registros del hospital indican que la Dra. Reed hizo varios intentos de seguimiento, pero sus cartas quedaron sin respuesta. En 1920 solicitó la ayuda del profesor Morgan para localizar a Clara, preocupada por el bienestar de su antigua paciente. La investigación de Morgan, documentada en sus papeles personales, reveló una conclusión inquietante. La dirección en Springfield, donde Elizabeth afirmó haber llevado a Clara, no existía. El doctor Thomas Blackwood no estaba registrado en ninguna asociación médica en Illinois o estados circundantes. Lo más preocupante es que cuando Morgan rastreó la historia familiar de los Caldwell, no encontró ningún registro de que Robert Caldwell tuviera una hermana llamada Elizabeth o de ninguna hermana en absoluto. Quien quiera que se hubiera llevado a Clara del hospital en septiembre de 1916 aparentemente había creado una ficción elaborada. Clara Caldwell, la misteriosa niña cuya mente de alguna manera había accedido a un conocimiento más allá de sus años, había desaparecido del registro tan completamente como sus padres habían desaparecido de su cabaña en los Ozarks. El capítulo final documentado de la historia de Clara Caldwell proviene de una fuente inesperada. En 1938, un investigador de la Universidad de Chicago, llamado Dr. Harold Bennett, estaba realizando un estudio sobre prodigios matemáticos cuando se encontró con referencias al caso de Clara en los artículos publicados del profesor Morgan. Intrigado, Bennett comenzó su propia investigación, rastreando a los testigos sobrevivientes y recopilando los registros que quedaban. La búsqueda de Bennett lo llevó a un sanatorio en el norte de Wisconsin, donde descubrió a una mujer de unos 30 años registrada con el nombre de Jane Doe. La mujer, que había sido residente desde 1924, no era verbal y pasaba sus días llenando cuadernos con símbolos matemáticos cada vez más abstractos que el personal había dejado de intentar entender hacía mucho tiempo. El médico tratante, la Dra. Ruth Crawford, le dijo a Bennett que Jane había sido llevada a las instalaciones por una mujer de mediana edad que pagó por 10 años de atención por adelantado y nunca regresó. La mujer había afirmado que Jane era su sobrina y que había sufrido un colapso nervioso después de la muerte de sus padres, pero no proporcionó documentación para respaldar esta historia o revelar la verdadera identidad de la paciente. Cuando Bennett le mostró a la Dra. Crawford fotografías de Clara Caldwell tomadas en el Hospital Estatal de Missouri número 4, la doctora confirmó el parecido con su misteriosa paciente, aunque señaló que años de enfermedad habían afectado la apariencia de la mujer. Sin embargo, lo que convenció a Bennett de que había encontrado a Clara fueron los cuadernos. Contenían cálculos que, según los matemáticos que los revisaron más tarde, representaban una evolución directa del trabajo que Clara había hecho de niña, una continuación del mismo misterioso lenguaje matemático. Bennett hizo arreglos para visitar el sanatorio varias veces durante el año siguiente, intentando establecer comunicación con la mujer que él creía que era Clara. Según sus notas publicadas póstumamente en el Journal of Abnormal Psychology en 1964, logró un éxito limitado. Durante su cuarta visita, la mujer lo miró directamente por primera vez y pronunció sus únicas palabras registradas en casi 15 años. Ya casi está completo ahora. Volverán por ello pronto. 3 días después de esta interacción, el 17 de enero de 1940, la mujer conocida como Jane Doe fue encontrada muerta en su habitación. El informe de la Dra. Crawford indicó que la causa fue una insuficiencia cardíaca, aunque señaló las circunstancias inusuales. La paciente fue descubierta sentada en su bridas escritorio, con el bolígrafo aún en la mano, habiendo aparentemente completado una última página de cálculos momentos antes de la muerte. Su expresión fue descrita por la enfermera de turno como pacífica, casi aliviada. Los cuadernos llenos durante sus 16 años en el sanatorio fueron recogidos por Bennett para su análisis. Los expertos en matemáticas que los examinaron describieron el trabajo como
revolucionario pero incomprensible. Un sistema que parecía seguir una lógica interna, pero que no podía conciliarse con los marcos matemáticos existentes. En 1954, los materiales de investigación de Bennett, incluidos los cuadernos de Clara del sanatorio, fueron supuestamente confiscados por funcionarios del gobierno. El propio Bennett aceptó un puesto en un proyecto de investigación clasificado y nunca publicó sus hallazgos completos sobre el caso Caldwell, lo que sucedió con los cuadernos originales de 1915 a 1916, los recogidos por el profesor Morgan de la cabaña de los Caldwell y del Hospital Estatal de Missouri número 4, sigue siendo desconocido. El giro final en esta inquietante historia se produjo en 1962, cuando un equipo de construcción que excavaba para una nueva carretera cerca de la antigua propiedad de los Caldwell, en los Ozarks, desenterró restos humanos. El examen forense determinó que eran de un hombre y una mujer de unos 30 años que habían muerto en el período de 1915 a 1916. Debido a la condición de los restos y las limitaciones de la ciencia forense en la década de 1960, la identificación positiva fue imposible, pero la evidencia circunstancial sugirió fuertemente que eran Robert y Mary Caldwell. Lo más inquietante del descubrimiento no fueron los cuerpos en sí, sino cómo fueron encontrados. Según el informe del forense, los restos estaban dispuestos en un patrón geométrico preciso que un investigador con formación matemática reconoció como la representación de una ecuación, la misma notación inusual encontrada en los primeros cuadernos de Clara. El caso Caldwell se cerró oficialmente en 1963. La conclusión oficial que figura en los registros del condado de Shannon simplemente dice Robert y Mary Caldwell, fallecidos por medios desconocidos. Clara Caldwell, paradero desconocido, presuntamente fallecida. Pero persisten preguntas que ninguna conclusión oficial puede responder. ¿Qué sucedió en esa cabaña en diciembre de 1915? ¿Qué conocimiento se alojó en la mente de una niña de 12 años de los Ozarks? Y quizás lo más inquietante, ¿qué estuvo calculando todos esos años? ¿Y quién o qué estaba esperando el resultado? Las matemáticas que Clara produjo han sido descritas por expertos modernos que han visto fragmentos de su trabajo como más allá de nuestro marco actual y posiblemente representen conceptos que no desarrollaremos hasta dentro de un siglo. Algunos teóricos han sugerido que su trabajo anticipó aspectos de la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas y las matemáticas multidimensionales décadas antes de que la ciencia convencional abordara estos conceptos. Otros sostienen que Clara era simplemente una prodigio natural cuyas habilidades surgieron en circunstancias traumáticas y cuyo deterioro fue el resultado de condiciones físicas y psicológicas no tratadas. Esta explicación, sin embargo, no logra dar cuenta del inicio repentino de sus habilidades, la desaparición de sus padres y la disposición geométrica de los restos encontrados en 1962. Lo que sabemos con certeza es esto: algo le sucedió a Clara Caldwell en el invierno de 1915 que transformó a una niña normal en un recipiente para un conocimiento al que su mente podía acceder, pero que su cuerpo no podía sostener. Lo que sea que entró en su conciencia esa fría noche de diciembre en los Ozarks fue tanto un regalo como una terrible carga, una que finalmente consumió su vida tan seguramente como se había llevado a sus padres. En los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Shannon, una sola página de uno de los cuadernos originales de Clara se ha conservado detrás de un cristal. Las matemáticas en la página siguen siendo en gran parte indescifrables para los expertos modernos, pero en el margen, escrito con la cuidadosa letra de un niño, hay una nota que quizás sea lo más cercano a explicar lo que sucedió. El saber quiere salir. No estaba destinado a ser guardado dentro de algo tan pequeño como una persona. Algunos secretos tal vez sea mejor dejarlos enterrados en los profundos bosques de los Ozarks, donde los pinos todavía susurran cuando los vientos de invierno soplan desde las montañas, y donde los lugareños todavía evitan el camino cubierto de maleza que una vez condujo a la cabaña de los Caldwell, porque en el silencio de esos bosques algo todavía resuena,
el sonido de un lápiz raspando sin cesar en el papel, calculando verdades demasiado vastas para nuestra comprensión, esperando a alguien más que pueda proporcionar espacio para el saber, lo que les sucedió a Ladra, Reed y al profesor Morgan, las dos personas más profundamente involucradas en el caso de Clara, agrega otra dimensión inquietante a esta historia. Ladra. Eleanor Reed continuó ejerciendo en el Hospital Estatal de Missouri número 4 hasta 1924, cuando abruptamente renunció a su puesto. Según antiguos colegas, Reed se había obsesionado cada vez más con el caso de Clara, dedicando gran parte de su tiempo libre a estudiar las pocas copias del trabajo de la niña que quedaban en el hospital. Ladra. Olivia Weston, quien se hizo cargo del puesto de Reed, le dijo a un periódico local años después que Reed había comenzado a experimentar fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales en los meses previos a su partida, síntomas inquietantemente similares a los que Clara había exhibido. Eleanor se encerraba en su oficina durante horas, estudiando esos cuadernos, recordó Weston. Se convenció de que había un patrón, un mensaje escondido en los cálculos de la niña. Una vez dijo que podía escuchar a los números susurrando cuando los estudiaba por mucho tiempo. Reed se mudó a una pequeña cabaña cerca del lago Table Rock, en el sur de Missouri, donde vivió en relativo aislamiento hasta su muerte en 1962. Sus efectos personales, incluidos diarios y notas de investigación, fueron donados a los archivos de la Universidad de Missouri. El más significativo de estos materiales fue un diario que Reed mantuvo durante sus últimos años, en el que documentó lo que describió como sueños recurrentes de paisajes geométricos poblados por entidades de matemáticas puras. En una de sus últimas entradas, fechada solo semanas antes de su muerte, escribió: «Ahora entiendo lo que Clara quiso decir. El saber no quiere ser confinado, quiere recipientes, conductos, formas de fluir entre mundos. Nunca se nos quiso para contenerlo». El profesor James Morgan permaneció en la Universidad de Missouri hasta su jubilación en 1942. Su continuo interés en el caso Caldwell finalmente le costó profesionalmente. Los colegas informaron que su carrera, una vez prometedora, se estancó a medida que dedicaba más tiempo a lo que muchos consideraban un caso oscuro de curiosidad psicológica. Morgan nunca se casó y vivió solo en un pequeño apartamento cerca del campus, donde los antiguos estudiantes describieron paredes cubiertas con reproducciones de las ecuaciones y diagramas de Clara. En 1938, Morgan publicó su último artículo académico titulado Marcos teóricos para la adquisición de conocimiento no lineal en mentes en desarrollo. Si bien el artículo nunca mencionó explícitamente a Clara Caldwell, aquellos familiarizados con el caso lo reconocieron como el intento de Morgan de proporcionar una explicación científica para lo que le había sucedido. El artículo fue en gran parte descartado por la comunidad académica, y un revisor lo llamó el equivalente matemático del asperonado. Historias de fantasmas. Morgan murió en 1948 por complicaciones después de un derrame cerebral. Su asistente de investigación, Evelyn Hartley, quien ayudó a organizar sus papeles para la donación a los archivos de la universidad, informó haber encontrado un sobresellado entre sus efectos personales con instrucciones de que no se abriera hasta 1975. Sin embargo, los funcionarios de la universidad afirmaron no tener conocimiento de tal sobre cuando se hicieron preguntas en la década de 1970. La propia casa de la familia Caldwell se convirtió en parte de la leyenda. Después de que Clara fuera llevada al hospital, la propiedad permaneció abandonada durante años. Las autoridades locales inicialmente restringieron el acceso debido a la investigación en curso, pero a medida que pasaba el tiempo y el caso se enfriaba, la cabaña se dejó de caer. Para la década de 1930, se había convertido en un lugar de curiosidad mórbida para los adolescentes locales, que se retaban a pasar la noche dentro de sus paredes. Según el folclore del condado de Shannon, varios visitantes de la cabaña informaron experiencias extrañas, dolores de cabeza, desorientación y, en algunos casos, lo que describieron como números y ecuaciones que aparecían en sus pensamientos.
En 1939, después de que 2 niños locales fueran encontrados deambulando desorientados por el bosque cerca de la propiedad, habiendo desaparecido durante una supuesta noche en la cabaña, el sheriff del condado ordenó que la estructura fuera quemada. La tierra permaneció desocupada hasta 1952, cuando fue comprada por el Departamento de Conservación de Missouri como parte de una adquisición más grande de tierras forestales. Los guardabosques asignados al área informaron con frecuencia de fallos en los equipos y desviaciones inexplicables de la brújula cuando trabajaban cerca de la antigua propiedad de los Caldwell. Un informe de un guardabosques de 1955, presentado ante el departamento pero luego retirado de los registros públicos, describió una anomalía atmosférica persistente en el pequeño claro donde una vez estuvo la cabaña, como un espejismo de calor, pero presente incluso en invierno, y moviéndose en patrones que parecen casi deliberados. En 1958, una pequeña estación de investigación se estableció cerca del sitio, por lo que se describió oficialmente como un equipo de topografía geológica. Los residentes locales notaron que el personal vestía uniformes de estilo militar, sin insignias, y que se trajo equipo inusual en helicóptero. La estación permaneció operativa durante aproximadamente 8 meses antes de ser abandonada repentinamente. Cuando se les preguntó, los funcionarios estatales afirmaron que había sido un proyecto de monitoreo rutinario de la calidad del agua. Nunca se han hecho públicos los informes de esta estación de investigación, lo que hace que el caso Caldwell sea particularmente inquietante para los historiadores de la ciencia. Es cómo se cruza con varios proyectos de investigación clasificados que se sabe que se llevaron a cabo en el período de posguerra. El Dr. Harold Bennett, el investigador que rastreó a Jane Doe en Wisconsin, se unió a un programa clasificado en 1955 que más tarde se reveló que era parte de la investigación del gobierno sobre fenómenos cognitivos inusuales. Si bien gran parte de esta investigación se centró en la percepción extrasensorial y la visualización remota, los documentos desclasificados de la década de 1970 hacen breves referencias a anomalías de adquisición de conocimiento y transferencia de información no estándar, términos inquietantemente reminiscentes del caso de Clara. El Dr. Thomas Hargrove, un físico que trabajó brevemente con Bennett antes de que el programa fuera clasificado, escribió más tarde en sus memorias que el gobierno había compilado una base de datos de casos similares al de Clara, personas que habían mostrado una adquisición repentina e inexplicable de conocimiento complejo. La mayoría eran niños de entre 8 y 14 años, y todos habían experimentado efectos físicos y psicológicos graves después de sus episodios. El relato de Hargrove sugiere que se documentaron al menos 17 casos de este tipo entre 1890 y 1950, aunque el de Clara fue, según los informes, el más extremo y bien documentado. Quizás el aspecto más escalofriante del caso Caldwell salió a la luz en 1967, cuando la profesora Miriam Lancaster de la Universidad de Princeton publicó un análisis de los símbolos matemáticos encontrados en el trabajo de Miriam Clara, basado en las pocas muestras que permanecían accesibles. Lancaster, una especialista en lingüística matemática, identificó lo que denominó similitudes estructurales entre el sistema de notación de Clara y ciertos conceptos matemáticos que no se desarrollarían formalmente hasta las décadas de 1940 y 1950. Lo más inquietante, escribió Lancaster, no es solo que estos conceptos parecen haber sido entendidos por una niña sin educación décadas antes de su descubrimiento formal, sino que aparecen en el trabajo de Clara en una forma más desarrollada que nuestra comprensión actual. Es como si no estuviera descubriendo estos principios, sino recordándolos. El artículo de Lancaster causó un breve revuelo en los círculos matemáticos, pero se olvidó rápidamente, o quizás se pasó por alto deliberadamente. Tenía la intención de publicar un análisis más completo, pero según sus colegas, abandonó el proyecto después de recibir una oferta de trabajo inesperada de un contratista de defensa que le exigió mudarse y firmar extensos acuerdos de confidencialidad. A lo largo de las décadas posteriores a la desaparición de Clara,
Varios investigadores intentaron reconstruir una imagen completa de su caso, pero los obstáculos surgían continuamente. Los registros desaparecían de los archivos, los testigos de repente se mostraban reacios a hablar sobre sus experiencias. La financiación para proyectos de investigación relacionados con su caso se retiraba misteriosamente. Para la década de 1970, el caso Caldwell se había desvanecido en gran medida tanto de la conciencia científica como de la pública, relegado a revistas oscuras y al folclore local. Podría haber permanecido allí si no hubiera sido por un curioso descubrimiento realizado en 1978 por la Dra. Rachel Norton, una astrónoma del observatorio de Kitt Peak, en Arizona. Norton había estado estudiando señales de radio inusuales detectadas desde una región específica del espacio profundo cuando notó un patrón que le resultaba familiar. Consultando su biblioteca personal, encontró una antigua revista académica que contenía una de las pocas reproducciones publicadas de las notaciones matemáticas de Clara. La similitud entre las ecuaciones de Clara y el patrón de las señales de radio era sorprendente. En un artículo no publicado compartido solo con colegas de confianza, Norton sugirió una posibilidad inquietante. ¿Y si Clara Caldwell no estaba creando estos sistemas matemáticos, sino transcribiéndolos? ¿Y si, a través de algún medio que no entendemos, se convirtió en una receptora de información que se transmitía desde otro lugar? Y si es así, lo más inquietante de todo, ¿qué era lo que se transmitía que la reconoció de alguna manera como un recipiente adecuado para esta información? La especulación de Norton se mantuvo privada hasta después de su muerte en 1994, cuando sus documentos fueron donados a los archivos del Instituto SETI. Para entonces, las pocas personas que quedaban con contacto directo con Clara Caldwell habían fallecido, llevándose consigo cualquier conocimiento que pudieran haber tenido sobre uno de los casos más desconcertantes en la frontera entre la psicología y la física teórica. La historia de Clara Caldwell podría haber terminado allí, relegada al basurero de las anomalías científicas y las curiosidades históricas, si no hubiera sido por una serie de incidentes que comenzaron en 2014 que sugirieron que el caso podría no estar tan cerrado como las autoridades habían afirmado. En abril de ese año, la Dra. Michelle Chen, una física teórica del MIT, publicó un artículo sobre la teoría de la información cuántica que hacía referencia a lo que ella llamó las ecuaciones de Caldwell, un conjunto de principios matemáticos que afirmaba haber descubierto en documentos recientemente desclasificados de la década de 1950. Según Chen, estas ecuaciones predecían ciertos comportamientos cuánticos que solo se habían observado recientemente en entornos de laboratorio. Cuando sus colegas la presionaron para que proporcionara los documentos fuente, Chen inicialmente aceptó, pero luego retiró abruptamente el artículo de la publicación. Se tomó una licencia inesperada del MIT y a su regreso 3 meses después se negó a discutir el artículo o las ecuaciones. Cuando fue interrogada formalmente por el Comité de Ética de Investigación de la universidad, afirmó no tener ningún recuerdo de haber escrito el artículo, a pesar de que múltiples testigos habían discutido el trabajo con ella antes de la publicación. Más tarde, ese mismo año, una pequeña colección privada de documentos apareció en una subasta en Chicago, catalogada como Documentos Científicos Misceláneos, Principios del siglo XX. Un representante de la institución Smithsonian compró la colección, pero antes de que pudiera ser transferida, se emitió una orden judicial que bloqueaba la venta por motivos de intereses de seguridad nacional. La colección desapareció del registro público, pero no antes de que varios investigadores notaran que contenía lo que parecían ser documentos originales del caso Caldwell, incluyendo lo que se describió como notaciones matemáticas con la letra de un niño. Más recientemente, en 2019, los trabajadores de la construcción que excavaban para una nueva instalación de investigación en la Universidad de Missouri descubrieron una pequeña caja de metal enterrada debajo de lo que alguna vez había sido la oficina del profesor Morgan. La caja, sellada con plomo y envuelta en lona encerada, contenía un diario y varias placas fotográficas. Los funcionarios de la universidad inicialmente anunciaron planes para catalogar y publicar estos materiales,
pero revirtieron su decisión en cuestión de días. El contenido fue retirado por personas que se identificaron como representantes de la División de Archivos Históricos del Departamento de Energía. No se ha hecho pública ninguna información adicional sobre estos materiales. ¿Qué debemos pensar del caso de Clara Caldwell, la niña cuya mente de alguna manera accedió a un conocimiento que la ciencia todavía está luchando por comprender más de un siglo después? ¿Fue ella, como algunos han sugerido, simplemente una genio matemática no reconocida cuyas habilidades se manifestaron de una manera particularmente dramática? ¿Fue su caso un ejemplo temprano de lo que ahora podríamos llamar un síndrome del sabio, tal vez provocado por alguna condición neurológica no diagnosticada? ¿O nos enfrentamos a algo mucho más inquietante, la posibilidad de que las mentes humanas puedan, bajo ciertas circunstancias, convertirse en receptoras de información o conocimiento que existe independientemente de la experiencia humana? Y si es así, ¿cuál es la fuente de este conocimiento? ¿Y qué quiere de aquellos que se convierten en sus recipientes? Las montañas Ozark guardan bien sus secretos. La ubicación exacta de la cabaña de los Caldwell se ha perdido en el tiempo, deliberadamente oscurecida en mapas no oficiales y conocida solo por unos pocos empleados de conservación del Estado, a quienes, según se informa, se les indica que eviten el área.